que a su vez el rascado generaba placer. No sé, ¿pasó algo ahí? No. Bueno, el prurito generaba placer. El prurito, perdón, era una sensación desagradable que generaba el deseo de rascarse y ese rascado a su vez generaba placer. Entonces el animal comienza a lesionarse la piel. ¿Y qué pasa con esa piel lesionada? Comienza a haber infecciones bacterianas secundarias. Esas bacterias, cuando son captadas por la piel, ¿sí? Cuando son registradas por el sistema inmune, lo que generan es una estructura enzimática que se conoce como inflamosoma. En realidad no lo generan las bacterias, sino que es el estímulo de ese reconocimiento de bacterias lo que hace que el sistema inmune forme este complejo enzimático, que se conoce como inflamosoma. ¿Por qué es importante esto? Porque son enzimas que se denominan caspasas, que no solamente van a activar a lo que son las interleucinas 1 y 18, que son interleucinas proinflamatorias, y no solo tienen la capacidad de generar poros en las células que captaron esa bacteria y provocar la muerte celular, sino que las caspasas son una enzima importante en la degradación de la filagrina, ¿sí? Que es una proteína estructural que ayuda a estabilizar la queratina. Entonces es importante en la dermatitis atópica por esto. Y por otro lado, lo que vimos también en la clase anterior fueron todas las hipersensibilidades, ¿sí? Había 4 tipos de hipersensibilidades. Repasando rápidamente, la más importante o la que más vamos a ver es la hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Donde estaba mediado por inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, cuando reconocía el alergeno, que estaba a su vez esta unida al mastocito, provocaba la desgranulación y así se producía inflamación, prurito, etc. ¿Sí? Después teníamos hipersensibilidad de tipo 2, que es la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. La de tipo 3 era la de inmunocomplejos y la de tipo 4 era la retardada mediada por C. Esas son las 4 hipersensibilidades. Y hasta acá, hablando rapidísimo, es como un resumen de lo de la clase pasada para empezar con esta clase. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo importante de estas 2 enfermedades que vamos a hablar hoy, que son las alergias alimentarias y la dermatitis atópica canina? Las 2 tienen algo en común, ¿sí? Que es mantener una piel sana, ¿sí? Y estable. Por un lado, la dermatitis atópica tiene componentes genéticos que hacen que la barrera cutánea esté alterada. Y por el otro lado, la alergia alimentaria tiene manifestación cutánea que hace que esa piel sea más permeable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la estructura de la piel? La estructura normal de la piel está conformada por 3 capas, hipodermis, dermis e epidermis. A su vez, la epidermis tiene diferentes estratos. Desde abajo hacia arriba, digamos, desde lo más profundo a lo más superficial, tenemos el estrato basal, que son las células madre, digamos, las que van a dar origen al resto de las células. El estrato espinoso, ¿sí? Que se llama así simplemente porque tiene uniones desmosomales y cuando se los veían los preparados, estos se retraían, pero esas uniones quedaban tan fijas que le daban formita de estrella. El estrato granuloso, que su nombre lo indica, tiene un gran contenido de gránulos y vamos a tener 2 gránulos principales. Y acá me detengo. Estos 2 gránulos que contienen estos queratinocitos son gránulos lamelares por un lado y de queratohialina. Los lamelares principalmente van a generar lípidos y los de queratohialina van a generar las proteínas de estructura, ¿sí? La queratina y la filagrina. Entonces, estos gránulos, una vez que se fusionan con las células más superficiales, son liberados al espacio extracelular, ¿sí? Y van a generar lo que son las envolturas córneas. En el interior del queratinocito vamos a tener queratina, ¿sí? Que a su vez va a estar, digamos, tensada, ¿sí? O le dan rigidez a esa queratina, las filagrinas, ¿sí? Estas moléculas importantes, que es lo que le da el sostén a esa célula. Por otro lado, ese queratinocito, a su vez, o corneocito, mejor dicho ya, va a estar envuelto por estructuras proteicas. Y a su vez, estas por envolturas lipídicas, ¿sí? ¿Qué hace esto? ¿Por qué es importante? Bueno, porque es lo que permite o le da la característica de barrera cutánea y de permeabilidad, ¿sí? De impermeabilidad, mejor dicho. Esto hace que no pase absolutamente nada.
¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que está formado justamente por lípidos y por proteínas, ¿sí? Dos estructuras importantísimas, que solamente las vamos a ir incorporando por medio de la alimentación. Y es una paradoja, justamente, que seamos o que haya alérgicos a proteínas, ¿sí? Que es justamente lo que va a formar esto. Esta es una foto de un queratinocito, ¿sí? Donde tenemos, voy a poner el puntero, ¿sí? Los filamentos de queratina que se van uniendo a la pared celular, ¿sí? Y esto lo que le da la estabilidad son las filagrinas. Estos filamentos de queratina que se van uniendo, ¿sí? Entre sí, se van uniendo a la membrana plasmática, no son más que lo que veíamos como filamentos intermedios que se unen a los desmosomas, ¿sí? Entonces tenemos un queratinocito que por dentro tiene toda esa queratina es estable por la filagrina, y esos filamentos que se forman son un anclaje para la comunicación con la otra célula, ¿sí? Entonces, esta estructura de la piel es sumamente rígida y estable, ¿sí? O sea, le permite, no rígida, pero le permite que estén sumamente unidas y que ahí no pase absolutamente nada. Viendo la estructura interna, ¿sí? Lo que tenemos es cómo se generan estas filagrinas. Estas filagrinas se generan a partir de un precursor, que es la profilagrina. ¿A partir de qué enzima se degrada? A partir de proteasas, justamente las caspasas, ¿sí? Que es lo que veíamos en el inflamosoma. Entonces, cuando tengamos procesos inflamatorios con infecciones secundarias que generen inflamosomas, lo que vamos a ver es una mayor degradación de estas profilagrinas en filagrinas, ¿sí? Y a su vez, esas filagrinas también pueden ser degradadas. Las proteínas de la envoltura cornificada, ¿sí? Proteica, son distintas. Tenemos periplaquina, emboplaquina, involucrinas, loricrinas y transglutaminasas. Esto lo que hacen es ubicarse, ¿sí? Por dentro de la membrana plasmática, ¿sí? Y le dan más rigidez a esa célula, más tensión. Y por último, ¿sí? Hablando un poco de todo lo que es la estructura, tenemos lo que son los lípidos, ¿sí? Los lípidos se van a absorber como ácidos grasos y como colesterol, ¿sí? Y ceramidas. Esos son los tres grupos. Estas ceramidas, principalmente el colesterol y los ácidos grasos libres, pasan directamente, digamos, de la célula hacia el exterior. Pero las ceramidas, y acá me detengo, tienen una particularidad. Como vemos acá, se absorbe la ceramida y en el interior de la célula se va a escindir en dos, en glucosilceramida y en esfingomielina. Esto se va a secretar al medio externo como tal, como glucosilceramida y esfingomielina. Y en el exterior se van a unir y van a formar nuevamente ceramidas, ¿sí? Importante tener en cuenta cuando ponemos humectantes o cremas que contienen ceramidas, entender que en sí el proceso de absorción y de formación de ceramida viene desde adentro de la célula, ¿sí? No desde afuera. Entonces, bien, ¿hasta acá alguna duda o lo expliqué rapidísimo porque yo sé que me entusiasmo y hablo? ¿Está todo ok? Todo bien. Voy muy rápido, díganme, porque yo sé que hablo rapidísimo. Es un lío, pero todo ok. Sí, y es mucho porque esto es toda una clase de anatomía. Los que hicieron el curso de dermatología básica lo vieron mucho más explicado, pero para esto hay que tener en cuenta más que nada la funcionalidad de esta estructura del estrato córneo, ¿sí? Que son los corneocitos recubiertos por proteína y lípidos y sumamente impermeable y resistente a todo lo que sea externo a ellos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza y lo que tenemos que lograr en cualquier patología de piel, no solamente en las alergias. En las alergias vamos a ver que quizás eso está más exacerbado o más machacado para que lo hagamos. Pero en todas las patologías de piel, lo que nosotros como dermatólogos tenemos que promover y generar es que esa barrera cutánea vuelva a la normalidad. Y teniendo en cuenta que son lípidos y proteínas, tenemos que apuntar a eso. Y más que nada con la alimentación. ¿Sí? Es un lío, tal cual. Bien, ahora bien, lo que es alergia alimentaria. Vamos
puntualmente a lo que hoy nos compete. Alergia alimentaria es un tema que tiene mucha controversia. Hay algunos autores que dicen que son el 5 al 10% de las alergias generales. Hay otros autores que dicen que son el 20, el 30%. La realidad es que hay un combo y muchas veces no se presentan solas como tal a las alergias alimentarias, si no los vamos a ver únicamente alergia alimentaria, sino que muchas veces están acompañadas por una dermatitis atópica. Entonces, para tener en cuenta lo que es las alergias alimentarias, necesitamos tener algunos conceptos. Por un lado, lo que son las reacciones adversas al alimento. Esto se define como una respuesta cualquiera que es anormal y que se le atribuye directamente a la ingestión de alimentos o aditivos alimentarios, ¿sí? Pero es una respuesta clínica. La intolerancia al alimento es una respuesta fisiológica anormal a los alimentos que no tiene base inmunológica, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay en que la intolerancia al alimento es producto de una falta funcional, como por ejemplo una enzima, ¿sí? Falta una lactasa, entonces se vuelven intolerantes a la lactosa, ¿sí? Entonces, eso es la intolerancia alimentaria. Hay algo funcional que falta, pero no es inmunológico. En cambio, las alergias alimentarias son una reacción adversa que está mediada inmunológicamente, ¿sí? Es como el pasito comprobable. ¿Qué pasaba anteriormente? En dermatología vamos a ver que, de hecho, la bibliografía que les dejé, algunos hablan de reacción adversa al alimento, otros de reacción cutánea adversa al alimento y otros de alergia alimentaria. En realidad, para el entendimiento general es lo mismo, solamente lo que varía son las definiciones, pero para que entendamos una patología en sí es igual. En 2012, Ben Hoff decía que no estaba claro esto de las reacciones adversas a los antígenos alimentarios en los perros, porque no se sabía si eran un resultado de una respuesta inmune no deseada, como una hipersensibilidad de tipo 1, o si era realmente una intolerancia alimentaria. Entonces, como no se sabía, se puso que eran reacciones adversas a los alimentos, en lugar de alergia. Y como esa manifestación era cutánea, se le puso reacción cutánea adversa al alimento. Pero ¿qué pasa? En lo más reciente, que es un paper de Olivry del 2020, y sigue habiendo actualizaciones, dicen que la realidad es que las reacciones adversas al alimento, las reacciones cutáneas adversas al alimento, no se pudieron informar otras que no sean inmunológicas, o sea, que no tengan una base inmunológica. Entonces, si son reacciones cutáneas adversas al alimento con base inmunológica, es porque son alergias, ¿sí? Y es así como definimos a la alergia alimentaria, ¿sí? Nada más, o sea, es un lío de definiciones que en definitiva dicen lo mismo, es una reacción que le sucede al organismo, que se manifiesta en la piel por ingerir algún alimento o algún aditivo, ¿sí? Y que tiene una base inmunológica. Llámenlo reacción cutánea adversa al alimento, llámenlo alergia alimentaria. Lo que sí sabemos es que no son intolerancias, ¿sí? Hoy ya se sabe que no es una intolerancia. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se da, o por lo menos a mí lo que me generaba dudas siempre con la alergia alimentaria, era si es alergia alimentaria, ¿por qué se manifiesta en la piel? O cómo es que yo como algo y eso se va a manifestar en la piel. ¿Cómo es ese sistema para que ese antígeno llegue y me desencadene un prurito en una axila, un prurito en la ingle, un prurito en las orejas? ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que se produce? Bueno, y acá otra vez la parte inmunológica y la parte quizás de Dios. Y esto sí vamos a hablarlo mucho más tranquilo y relajado. En el intestino teníamos el epitelio, ¿sí? La barrera epitelial intestinal, que teníamos los enterocitos con las microvellosidades, el glucocálix, ¿sí? Microbioma normal, ¿sí? Bacterias que funcionan como protectoras, ¿sí? Y teníamos unas células M, ¿sí? Que son células que son capaces de reconocer antígenos, ¿sí? Y estas células lo que van a hacer justamente es
reconocer esos antígenos extraños. A su vez la van a presentar a células presentadoras de antígenos y estas células presentadoras de antígenos pueden ir directamente a lo que es las placas de Peyer, ¿sí? El tejido linfoide asociado a la mucosa, o puede ir a un ganglio periférico o ser la propia célula dendrítica la que reconozca el antígeno, ¿sí? Eso es la barrera normal. ¿Qué pasa con el antígeno alimentario? Bueno, dentro de los antígenos alimentarios vamos a tener principalmente las proteínas. Pueden haber algunas excepciones de carbohidratos que se tienen que hacer, funcionan como aptenos, lo que veíamos la clase pasada. Los aptenos eran antígenos que por sí solos no son capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria. Esa es la definición de apteno. Entonces necesitan de otra estructura para unirse y ahí sí poder desencadenar una respuesta inmunitaria. Eso es lo que sucede con la mayoría de los hidratos de carbono. Por sí solo no pueden ser alergénicos, pero funcionan como aptenos. Cuando se unen a otras proteínas, desencadenan una respuesta inmune, ¿sí? Entonces, pueden haber aptenos, para que no se nos hagan líos, vamos a hablar de antígenos proteicos principalmente. Estos antígenos proteicos, por alguna razón, por falta de tolerancia, ¿sí? Que quiere decir que el cuerpo reconoce a ese antígeno como extraño, el organismo lo va a captar a través de estas células M, es una de las vías, ¿sí? Que lo tenemos acá. Estas células M captan ese antígeno como extraño, lo presentan a una célula dendrítica y le dicen, mira, esto que está acá arriba no está bueno, no es normal para nosotros. Entonces lo presentan a una célula dendrítica. Esa célula dendrítica, ¿qué va a hacer? Va a ir a las placas de Peyer, ¿sí? Que son un tejido linfoide asociado a mucosa, se lo va a presentar a un linfocito y le va a decir, mira, reconocí esto que también es extraño y no nos gusta. Y a su vez ese linfocito o esa célula dendrítica pueden viajar hacia los ganglios mesentéricos, hacia el ganglio más cercano. Y ahí se va a desencadenar esta cuestión de respuesta inflamatoria para generar memoria en el futuro. Entonces, estos linfocitos a su vez pueden viajar al torrente sanguíneo e ir a circulación y distribuirse sistémicamente e ir hacia otros ganglios linfáticos avisando que hay este antígeno extraño. Esa es una forma que es la forma más quizás estudiada. Otra de las formas es que esos antígenos sean capaces de atravesar esas células o las uniones entre los enterocitos, que es mucho más permeable que la de la piel. Ese antígeno penetra y es reconocido por una célula dendrítica, y esta célula dendrítica hace el mismo paso, ¿sí? Se va hacia el ganglio, lo presenta y toda la reacción que conocemos. O directamente puede pasar que ese antígeno pase directamente a circulación sistémica y viaje hacia el ganglio más cercano, se genere la reacción y desencadena una respuesta inmune, ¿sí? Esa es la forma que tenemos como para desencadenar una alergia alimentaria o por qué se desencadena, ¿sí? Eso es con alergia alimentaria. Ahora, ¿cómo es que se manifiesta? O sea, ¿cómo es que esto se manifiesta en piel? O sea, ¿cómo pasa que este antígeno que pasó se va a manifestar en la piel? Una cosa rarísima. Bien. ¿Cómo es que pasa? Bueno, la piel tiene diferentes formas de reconocer antígenos. Una es por vía cutánea, ¿sí? Que funciona principalmente lo que son los alérgenos ambientales o microbianos. Y por otro lado, la piel también es capaz de reconocer antígenos que sean circulantes, es decir, que vengan por sangre. Y ahí es donde pasa la alergia alimentaria, ¿sí? Estos alérgenos alimentarios vienen por medio de sangre, ¿sí? Y son reconocidos por la inmunoglobulina E unido a mastocitos que estaban en piel, ¿sí? Toda esta reacción que pasó acá, ¿sí? Donde se activan linfocitos CD4 y a su vez estos van a estimular a linfocitos B para que generen inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E que se une a los mastocitos, estos mastocitos que van en piel, una vez que se expone nuevamente a ese antígeno pasa al torrente sanguíneo y mientras está circulando, cuando un mastocito lo capta y se une, genera una reacción cutánea, ¿sí? Este alérgeno pasa a través de la sangre, si no es que sucede la reacción en circulación sanguínea.
Entonces ahí es cuando se manifiesta. ¿Qué pasa con ese mastocito? Lo que vimos en la primera clase con toda la reacción. Libera sus gránulos, estimula que eosinófilos también liberen sus gránulos, que otras células liberen sus gránulos, como los queratinocitos, genera una gran inflamación, prurito, ¿sí? Y manifestación cutánea. Así es como se da la patogenia de la alergia alimentaria. Bien. ¿Qué tipo de reacciones podemos tener? Principalmente la de tipo 1, pero también se puede dar que, como esto viaja por circulación sanguínea, se den reacciones de tipo 3, ¿sí? Donde se forman inmunocomplejos. Y también pueden darse reacción de tipo 4, ¿sí? Mediadas por células y retardadas. Como decía, la hipersensibilidad de tipo 1 es la más estudiada en las reacciones cutáneas adversas al alimento. ¿Cuáles son los alérgenos más comunes? ¿Cuáles son, si alguna vez vieron alergia alimentaria, a qué fueron alérgicos esos perros que vieron? A ver si coincide con la estadística. ¿Qué es lo que vieron que era más alérgico un perro? Carne de vaca. A la carne vacuna, ¿a qué más? Al pollo. ¿Pudieron detectar alguna otra? A los granos. Yo tuve una carne de cerdo. Al cerdo. Exactamente, todo lo que sea proteínas principalmente, y como dicen acá, a los granos y a la soja también se ha visto, pero siempre con este mecanismo de que si es a la proteína es una cosa, si es al hidrato de carbono es por medio de apteno, pero sí, se vio. Entonces, la carne vacuna se lleva el primer puesto. El huevo, el trigo, el pollo y los lácteos. Esos son como los descriptos en Estados Unidos, digamos, más importantes. La realidad es que acá también, es como dicen, a la soja se ve, al cerdo es poco común, pero también se pueden dar, ¿sí? Lo importante es reconocer a qué es alérgico el perro. Y acá también hacemos otra pausa. ¿Qué pasa? La mayoría de los animales no comen una monodieta de una monoproteína, como para decir, bueno, comen carne vacuna solamente, exclusivamente, entonces yo me doy cuenta de que ese perro es alérgico a proteína de vaca. ¿Qué comen su mayoría los perros hoy en día? En general. Alimento balanceado. Croquetas, tal cual. Entonces, las croquetas en sí tienen bajo porcentaje de proteína animal en sí. Son la mayoría hidratos de carbono. Por otro lado, es una combinación de pollo, de carne, de hígado, de esto y de lo otro, todo ultraprocesado. Entonces, llegar a diagnosticar que este perro es alérgico a uno de esos componentes es un chin, ¿sí? Es algo complicadísimo. Y por otro lado también, ya lo que se sabe es que esas croquetas, ese alimento balanceado, de por sí es inflamatorio, ¿sí? Entonces, la inflamación intestinal también es un predisponente a la alergia alimentaria. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, eso es más para el posgrado de nutrición. ¿Qué pasa con lo que es la epidemiología y la predilección? ¿Hay alguna predilección por raza? ¿Hay razas que están predispuestas a esto? ¿Es cuestión de sexo? ¿Es cuestión de edad? Bueno, lo que hablamos al principio con un poco de lo que es la prevalencia, algunos dicen del 5%, otros del 30%, hice un rango general y dije, bueno, del 10 al 30% tienen esta prevalencia. Ahora se están descubriendo mucho más alergia alimentaria que lo que era antes, ¿sí? Y se las pueden empezar a relacionar mucho más con lo que es la dermatitis atópica. Entonces, esta prevalencia es muy variable. Por un lado, la edad va a una manifestación de 1 a 10 años, sí es un rango muy, muy externo. Lo que sí se sabe es que las alergias empiezan después del año, las alergias alimentarias, ¿sí? Y que tienen un promedio de expresión a los 3 años. El sexo es indistinto, no importa si es macho, si es hembra, si tiene alergia alimentaria, da igual. Y por otro lado, las razas, ¿sí? Hay razas que coinciden con las razas de dermatitis atópica, ¿sí? El labrador, el bulldog francés, el bulldog inglés, el cocker spaniel, el shorthair, ¿sí? Son razas que están más predispuestas a sufrir este tipo de patología. También,
La realidad es que se ve en mestizos, en razas indefinidas, en otras razas, y esto está descrito en lo que son los papers, pero yo creo que los que vi no son ninguno de estas razas. Pero bueno, son lo que más prevalece. ¿Cuáles son las manifestaciones cutáneas? Bien, las manifestaciones cutáneas que vamos a presentar también son variadas y vamos a tener en cuenta un dermograma típico, donde se presentan más características y cuáles son las lesiones que más se presentan, ¿sí? Pero no significa que esto sea así. Por un lado, el prurito. Estas son alergias pluritogénicas, pero la alergia alimentaria, comparando con la alergia a pulgas y la dermatitis atópica, podríamos decir que es la más leve a nivel de prurito, ¿sí? Es un prurito no estacional, ¿sí? Sucede durante todo el año. Esto es una de las características que podemos ver cuando llega a consulta y el dueño nos dice, se rasca todo el año, no importa si es verano, si es invierno, si es otoño o primavera, se rasca igual siempre. El prurito a veces puede ser de leve, ¿sí? Que podemos incluso no ver lesiones en la piel, y ese dueño dice, se rasca, pero no se llega a lastimar, pero sí se rasca todo el tiempo, o sea, durante todo el año. Hasta un prurito intenso donde el animal se rasca intensamente y no deja dormir al dueño de la noche. Y esto también es una de las cosas que nos sirven a nosotros para diferenciar, es ese prurito que le damos corticoide y responde, pero hasta ahí. Si no responde enseguida a que le dimos el corticoide y viene el dueño contento diciendo, cuando vos le diste la pastillita o le diste el inyectable, mejoró un montón. Cuando se lo dejo de dar, vuelve. No, esto es, mejoró, pero hasta ahí, o directamente no mejora. ¿Sí? Esos son los 3 puntos a tener en cuenta para diferenciar el prurito de alergia cutánea. Las lesiones primarias, principalmente el eritema, las pápulas, ¿sí? Y como lesiones secundarias vamos a tener la alopecia, las escoriaciones, costras, la lichenificación y la hiperpigmentación. ¿Sí? Son lesiones comunes al prurito. Si ninguna de estas es patognomónica de alergia alimentaria. ¿Y cuál es la localización? Bueno, principalmente lo vamos a tener en el hocico, ¿sí? En el pabellón auricular, principalmente en la cara interna, en las axilas, en la ingle y en el periné. Esta zona del periné es importante porque también los alérgicos alimentarios muchas veces, no siempre, presentan prurito anal. ¿Sí? Y este es el dermograma compartido. Este dermograma se usa tanto para alergia alimentaria como para dermatitis atópica canina, ¿sí? Entonces, podemos ver que puede presentar lesiones alrededor de los ojos, en el hocico, en los miembros y en las patitas y en las manitos, en la ingle, en las axilas y en la cara interna del pabellón auricular. En línea general, en todo. ¿Cuáles pueden ser otros signos cutáneos? Otitis externa, infecciones secundarias, cerosis, que es esa resequedad en la piel, y seborrea oleosa. ¿Sí? De los que vieron alergias alimentarias, ¿cuáles fueron los signos que ustedes vieron que dijeron, me hizo sospechar de alergia alimentaria, o me di cuenta que era eso, o empecé con ese diagnóstico por esto y esto? ¿Cómo es que llegaron al diagnóstico? ¿Cómo se dieron cuenta que podía ser alergia alimentaria? En mi caso, otitis que no respondían a nada, con algo de prurito abdominal y trastornos gastrointestinales así específicos de toda la vida. Bien. ¿Algún otro? Diarreas, prurito y otitis. Bien. Falta de respuesta a corticoide y síntomas digestivos. ¿Alguno más? ¿Algo que haya sido raro? Quedamos con eso. Exactamente. Muchas veces los signos cutáneos en las alergias alimentarias van combinados con signos gastrointestinales, ¿sí? Como lesiones podemos ver, este es un perrito del Instituto Patrón de Atopía con poca respuesta al corticoide. Exacto, Ezequiel, tal cual, ¿sí? Este perro, ¿qué pueden decir que tiene? ¿Tiene alergia alimentaria? Puede tener alergia alimentaria, puede tener atopía, puede tener alergia a pulgas. ¿Qué más puede tener?
Demodexia. demodexia,